RTP. María Eulalia Silva nos acompaña. María Eulalia, ¿cómo está usted? Es presidente ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, dirigió la comunicación también de la Cancillería ecuatoriana. Ahí sí. ¡Hello! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo está? Nótese mi abrigo. A ver, por Y que favor. está helado. Temperatura, por favor. No sé, O sea, de no frío. sé. Aquí solo decimos chachay. Ah, pero un chachay o mucho chachay, porque ahí uno va midiendo la temperatura. ¿Ah, chachay? Sí, Chachay. ok, ya, ok, Pero entonces... ya a la tarde ya quitamos el Dolor de y huesos. solo decimos chachay. Ay, ya ni el frío permite entonces hablar mucho. Claro, Pues yo amo sí, el sí, frío sí. de Quito. Ok, acá en Guayaquil también está medio extrañón el clima, cosas que pasan. Vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Una ley que ya el tiempo corrió. Esto fue presentado el 30 de enero, me parece, y comienza a correr los tiempos. 30 días tiene la Asamblea Nacional para pronunciarse al respecto. Y luego otra decisión que también, le iremos conversando sobre suspender toda actividad minera en Napo. Vamos por la primera. Bien la propuesta de ley para el fortalecimiento de la minería. Obviamente siempre el tratamiento de una ley permite una conversación con los sectores técnicos, en este caso con el sector minero, para introducir figuras que están funcionando súper bien en otros países, que han demostrado estar ancladas en buenas prácticas y que puede ser la ocasión propicia para introducirlas en la legislación ecuatoriana. Pero en términos generales vemos que atrás de esta ley hay una intención de volver al Ecuador como un destino competitivo para atraer inversión. Así es que vemos con buenos ojos, como digo, siempre hay la oportunidad de un diálogo más profundo, una conversación profunda para introducir figuras y algunos conceptos aún más Hablemos modernos. Hablemos Ujú. un poco de los tiempos y de los pasos que se quieren acortar. Por ejemplo, que no exista una segunda etapa de exploración, sino reducirla solamente a una. Con eso, en teoría, se reduce 65-70% de tramitología y también de tiempos. Pero hagámoslo con dos miradas, del que está deseoso de invertir y del que está deseoso de proteger. Reduciendo este tiempo y las etapas, se puede hacer felices a los dos. Ojo, no se está reduciendo los tiempos, simplemente lo que se está eliminando es una camisa de fuerza que existía y que de hecho la Cámara había levantado su voz al respecto desde hace muchos años. Esta famosa fase, este famoso esquema del 442 es un esquema que no hay en ningún otro país del mundo. ¿Qué es el 442? En minería industrial, los tiempos de exploración son larguísimos. Obviamente hay tecnología de punta para, em, para avisorar cómo es la geología, pero no se sabe cómo es un yacimiento, si ese yacimiento es explotable, qué características tiene. No se sabe sino de una sola forma, que es explorando. Es decir, sacando muestras de suelo para ver cómo está conformado ese yacimiento, ¿ya? Así funciona la minería en todo el mundo, ¿no? Aquí y en todas partes. Esas etapas de exploración toman años. No es que ahora llega el inversionista, explora 3 meses y luego pone una mina. Así no funciona. Esto toma años. Sin embargo, la ley ecuatoriana había puesto una suerte de camisa de fuerza, la ley vigente que data del 2009, una camisa de fuerza de tú tienes que terminar exploración avanzada en 4 años, tienes que hacer exploración inicial en 4 años, de ley 4 años más para exploración avanzada y después tienes 2 años para estudios preliminares, estudios económicos, extendible a 2 años más. Eso, como digo, en la práctica ha funcionado como una camisa de fuerza por varias razones. Una de esas es que no todos los yacimientos, no todos los proyectos de exploración son iguales. Habrá unos que sean más fáciles de explorar y María, otros que no lo sean. sí, María Eulalia, buenos días. Andrés Merino la saluda. Como presidenta, ¿no? Y frente a
a lo dinámico que puede ser el mercado, las decisiones regulatorias que hemos visto varían inclusive de un mes a otro, desde la propia generación eléctrica hasta la aprobación de permisos. En los contactos que ha tenido con la mayoría de inversores o potenciales inversores que ven a Ecuador con grandes ojos y una gran oportunidad de explotación, ¿cuál es la posición o cuáles suelen ser las conclusiones que llegan en estos últimos meses o en este último año, a sabiendas de todo lo que está pasando? Andrés, me gustaría terminar de explicar lo de la exploración avanzada, lo hago Ok, está rápidamente bien. para no quedarme. No es que ahora la exploración solamente va a durar 4 años, no. Se elimina esta camisa de fuerza, se dice, ok, tu exploración avanzada tiene que tomar 4 años, pero después de eso tienes 11 para terminar de explorar, hacer todos los estudios económicos y luego, si es que tienes un yacimiento explotable, si es que tienes un proyecto bancarizado, entonces puedes empezar a construir mina. Por ahí también algunas tiendas políticas con intereses antimineros ya se han adelantado a decir que la ley se está volviendo laxa. Eso no es cierto. Se mantienen las exigencias de consulta ambiental y también de consulta previa si es que el caso de una concesión específica requiere y exige de consulta previa. Andrés, contestando la pregunta, los inversores ven a Ecuador como un país con un gran potencial geológico y de eso no hay duda. Hemos explorado efectivamente menos del 1% del territorio nacional y sin embargo, con ese poquitito que hemos explorado, hemos encontrado yacimientos de talla mundial. El Ecuador se asienta sobre el cinturón metalogénico de los Andes, que es una formación geológica muy rica en minerales. Sin embargo, tenemos que explorar. Tenemos que explorar y no solamente en términos de territorio, sino también en términos de minerales. Es decir, aquí la exploración se ha hecho tradicionalmente de oro, plata, cobre, concomitantemente se ha encontrado molibdeno, plomo, zinc, pero hay ahora mismo una cantidad de minerales que son requeridos para la tecnología. Uno de esos, las tierras Es raro, raras, sí. que Ujú. podríamos tener, posiblemente podríamos tener, pero nadie, en minería, nadie sabe lo que tiene hasta que no explora. Entonces, sí es necesario explorar. ¿Qué ven esos inversionistas? Ven que el Ecuador tiene un potencial geológico, siempre están monitoreando al Ecuador, qué está pasando. Llama la atención cómo ellos están a veces mucho más informados que los propios nacionales de las cosas que están sucediendo en la Asamblea Nacional o en las decisiones que se toman. Sin embargo, hay muchos capitales de inversión muy interesantes que aunque están sobrevolando el Ecuador, no terminan de aterrizar. ¿Y eso por qué? Porque el distrito, la jurisdicción ecuatoriana, siempre es una jurisdicción que no Volátil, ofrece claro. volátil, que no ofrece seguridad jurídica, cambia las cargas tributarias. Sin embargo, hay muy buenos indicios en los últimos días. Ecuador volvió al mercado bursátil, el riesgo país está en el orden de los 400 puntos, lo cual empieza a generar mucha confianza afuera. Y esta ley que ahora se ha presentado definitivamente habla de ese ímpetu del gobierno nacional de querer hacer al Ecuador un destino de inversión minera. Fíjese, Andrés, que en minería no competimos entre empresas ni entre concesionarios. Si es que al concesionario A le va bien, para todos es bueno. Si al concesionario A le va mal, para todos es malo. Se compite por jurisdicciones. Hacer trabajos de exploración o más aún una construcción de mina requiere una mina cuesta miles de millones de dólares. Los trabajos exploratorios cuestan cientos de millones de dólares. ¿Cómo se consiguen esos fondos? Levantando en mercados bursátiles del extranjero, que finalmente, cuando ya se levanta, empiezan a estudiar a cada uno de los países para ver dónde ponen y dónde ubican esos fondos. Y por supuesto,
El tema de la seguridad jurídica es un tema decisivo al momento de hacer esa elección. Ok, María Eulalia, otro de los puntos que se hacía referencia con total preocupación de los sectores políticos y también ambientalistas era la eliminación de la licencia cambiada por una autorización. Se han hecho un par de aclaraciones al respecto, pero creo que todas estas dudas motivan a la ineficiente manera de control que tiene el Estado sobre las empresas, que a veces son muy rigurosos al momento de iniciar algo, pero cuando ya entran en actividades, son muy pocas las actividades de control que se hacen. ¿Cómo se le puede dar tranquilidad a esos sectores? Es decir, que pues, está hablando igual de requisitos y de cumplimiento. Sí, efectivamente, no se han eliminado los requerimientos de licencias ambientales o de licencia o de consultas previas si es que fuera el caso y fuera aplicable. No se han eliminado. Lo que utiliza este proyecto de ley es la palabra autorización, Ujú. que en sí lo que busca es englobar genéricamente tanto a las licencias ambientales, a las consultas ambientales, como a ciertos permisos, permisos de agua, estudios de impacto ambiental. O sea, realmente no está habiendo un detrimento del control ambiental, no se está cambiando el esquema de control ambiental para nada, se está utilizando una palabra que busca englobar una serie de permisos. A todo esto, para iniciar actividades mineras, sea sobre todo de explotación, no es solamente que se necesita una licencia ambiental, que es un papel, no. La licencia ambiental es eh, todo un folio que se arroja luego de una consulta ambiental. Esa licencia ambiental tiene, engloba una serie de permisos, pero adicional a esta licencia ambiental hay otros permisos, permisos de agua, permisos de línea eléctrica y un montón de otras cosas. Entonces, realmente, realmente eh, no está en detrimento el control ambiental. Em, a veces, algunos ecuatorianos piensan que por hacer engorroso un trámite, ese trámite está siendo más estricto y no es verdad. Mientras nosotros tenemos esta conversación, Perú, Chile, Argentina, que se están convirtiendo cada vez en mercados mineros más potentes, están buscando cómo agilitar los trámites sin perder el rigor. Se buscan agilitar estos trámites justamente para atraer inversión de calidad y más bien que esos recursos naturales no caigan en el desuso, porque finalmente el desuso es ocupado por extractores ilegales. Sí, María, ya para concluir, hablando sobre el tema eléctrico, entiendo que hay una disposición regulatoria donde se obliga a las compañías mineras a, dentro del plazo de un año, a ya generar su propio recurso eléctrico. Dentro de los acercamientos que ha hecho con ellos, ¿en qué estatus se encuentran? ¿Están cumpliendo? ¿Se han pedido o se han solicitado prórrogas para revisar esta medida? A ver, Andrés, tengo que decirle, dentro de los socios de la Cámara, tenemos uno de ellos, Lundin que está en producción. El resto está en exploración o está en estudios de factibilidad. Un proyecto de exploración consume la electricidad que pueden consumir quizás tres casas, ¿no? Em, y obviamente, cuando ya empieza la producción, sí hay una demanda mayor de electricidad. Y hablando de Lundin ellos están requiriendo en este momento alrededor de 18 megas. Esos 18 megas están en este momento en capacidad de Generación. autoabastecerse. Ujú. Sí, de autogeneración. Cabe decir también que todavía identificamos que hay una serie de obstáculos en la normativa ecuatoriana porque todos estos PPAs de los que se ha hablado, en donde el privado podría empezar
a asociarse con generadoras de electricidad, tampoco, tampoco existe la garantía de que en un momento de escasez no se le baje el switch. Entonces creo que todavía hay algunos obstáculos que vemos, que identificamos y de los que se podría hablar em, para poder avanzar. Definitivamente, muchos de los problemas que tenemos sí nacen de una visión tremendamente estatista que tiene la Constitución ecuatoriana. Entonces, los sectores estratégicos son quienes están manejados por el Estado y solo por excepcionalidad el privado. Uno de esos sectores es la electricidad. Bueno, pero de todas maneras es el mar donde debemos navegar, no va a haber nueva constitución, por el momento al menos. Entonces hay que ver cómo se agilita esa ley para, por supuesto, para que se le dé garantía al privado, en este caso al minero, que si invierte en un proyecto de generación eléctrica, eso también le asegure que efectivamente vaya a haber un abastecimiento. Ok, María Eulalia, gracias por haber estado con nosotros. Escucharemos sin lugar a dudas cuál es la posición que toman los asambleístas. Están también convocados diferentes representantes y gremios a sacar la mejor ley. Gracias, un abrazo. Gracias. Que así sea, un abrazo para ambos. Muchas gracias. Súper caluroso, a ver si algo de temperatura ganamos ahí. Eso. Gracias, María Eulalia, que tengan muy buen día. Buen día. RTP